Good morning, everyone. Today we're going to talk about going to. Hoy hablaremos acerca del futuro con going to. En este video te explicaré su uso y su estructura en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Usamos el futuro con going to para hacer predicciones, siempre y cuando haya una evidencia. También lo usamos comúnmente para hacer o hablar de planes o acciones que ya han sido decididas con anterioridad. Veamos algunos ejemplos para comprender su uso. My stomach hurts. I think I am going to throw up. Mi estómago me duele o me duele mi estómago en este caso. Yo creo que voy a vomitar. No es un buen ejemplo, pero habla sobre una evidencia, que el estómago tiene algo de dolor, mi estómago me está doliendo, esto es una evidencia, por lo tanto estoy segura de que yo voy a vomitar. Entonces, este ejemplo cumple con la primera descripción de su uso. El siguiente ejemplo dice, I am going to have a party next weekend. Yo voy a tener una fiesta la siguiente semana. Nos habla de un plan que ya está decidido, que sabemos que probablemente o que tiene mayor posibilidad de que suceda. Prácticamente going to significa va a, algo va a suceder, algo se va a realizar. Ahora veamos su estructura. En la forma afirmativa tenemos que guiarnos de esta estructura. Primero colocaremos el sujeto, después colocaremos la forma del be going to. Si no recuerdas el uso del verbo be, o sea, el verbo to be, por ahí en el canal tengo algún video que habla sobre su forma. Después del be going to, colocaremos nuestro verbo, la acción que se va a realizar. Y finalmente el complemento. Leamos el ejemplo. Sophie sería el sujeto. Is going to sería la forma de be going to. Sophie es ella, por lo tanto le corresponde la forma de is del verbo to be. Y luego escribimos going to. Luego tenemos do como verbo y finalmente tenemos el complemento. Her homework this afternoon. Sophie is going to do her homework this afternoon. ¿Qué quiere decir? Que Sophie va a hacer su tarea esta tarde. Es un plan que ya está decidido. En la forma negativa únicamente vamos a agregar el not, pero hay que ver en qué lugar, ¿ok? Entonces, primero colocamos de nuevo nuestro sujeto, the subject, luego nuestra forma del verbo to be, y entre el verbo to be y el going to vamos a colocar la negación, es decir, el not. Be not going to. Después de esto colocamos nuestro verbo o acción y finalmente el complemento. Entonces nuestro ejemplo quedaría de esta manera. Sophie is not going to do her homework this afternoon. Sophie no va a hacer su tarea esta tarde. Ahora veamos la forma interrogativa. Si se dan cuenta, cambiamos de orden, ya que colocamos primero la forma del verbo to be, después el sujeto, después del sujeto colocamos el going to, después el verbo y finalmente el complemento, quedando de esta manera. Is Sophie going to do her homework this afternoon? ¿Sophie va a hacer su tarea esta tarde? Is es la forma del verbo to be y lo colocamos al principio. Sophie quedó en medio de el verbo to be, is, y going to. Is Sophie going to?
Y luego nuestro verbo do, el verbo hacer o realizar. Y finalmente el complemento y que no se nos olvide el signo de interrogación. Veamos otros ejemplos para ir comparando. Affirmative. I am going to eat dinner with my friends on Friday. I am going to. La forma del verbo to be que le corresponde a I, yo, es am. I am going to, yo voy a. Eat dinner es el verbo cenar. With my friends, con mis amigos, el viernes. ¿Ok? Entonces tenemos sujeto, be going to, verbo, eat dinner, y luego complemento, with my friends on Friday. Veamos ahora la forma negativa. Alan is not going to come with us. Tenemos subject, Alan, is, que sería la forma del verbo to be que le corresponde a él, he, Alan. Luego tenemos not, going to, el verbo come, venir, with us, el complemento, con nosotros. Ahora en la forma interrogativa tenemos Are you going to watch TV later? ¿Tú verás televisión más tarde? Tenemos el verbo to be al principio de nuestra frase con su forma correcta, ya que are le corresponde a you, a tú, verás tú, going to. Luego tenemos el verbo watch o la acción que se va a realizar, el verbo ver y TV later, la televisión más tarde. Espero que estos ejemplos te ayuden a entender un poco más el uso del going to. Ahora agregaremos algo sobre la contracción. Recordemos que las contracciones siempre van a ser informales, por lo tanto lo vamos a encontrar mayormente en la forma oral y no en la forma escrita. Sin embargo, es importante conocerla, ya que hablar con contracciones nos permite hablar con mayor fluidez y naturalidad. Entonces, las contracciones van a hacerse con el sujeto, I, y con la forma correcta del verbo to be. De nuevo les repito, si no recuerdan el uso del verbo to be, les dejé por ahí en el canal un video con la explicación de este verbo. Entonces hacemos la contracción I, unimos con am usando un apóstrofe, I am, y luego going to. Going to no se puede contraer, sin embargo hay otra manera más informal de decirlo y es gonna. I'm gonna eat dinner with my friends on Friday. Esta palabrita que está aquí, gonna, es súper informal, aunque muy común a la hora de hablar o a la hora de escuchar el inglés. Entonces, gonna es la manera rápida y fluida de going to. Hasta aquí que nos quedamos con esta explicación. Finalmente les dejo una tablita con la forma afirmativa, negativa e interrogativa usando el verbo study. ¿Sale? 1, 2, 3. Usando el verbo study, estudiar. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.